Universidad Bicentenaria de Aragua, Derecho Procesal Penal 2, mi nombre es Joan Niño Pernía. Yo les voy a hablar del juicio oral en el proceso penal en Venezuela. El proceso penal en Venezuela se desarrolla en 4 fases o etapas, siendo el juicio oral la tercera fase que se da posterior a la fase preparatoria e intermedia en ese orden. Y por supuesto anterior a la fase de ejecución. En total se suman 4 fases. Algunos autores consideran una quinta fase llamada fase de impugnación o recursiva, y se refiere al proceso de apelación cuando alguna de las partes no está de acuerdo con el resultado de la sentencia. En tal caso, esa parte eleva el resultado a una instancia superior para lograr una mejor ponderación a través de un segundo estudio cuyo objetivo será confirmar, revocar o modificar la primera resolución emitida. Sin embargo, para llegar a esa instancia de apelación, la solicitud debe ser analizada para luego ser aceptada en el intervalo de tiempo que establezca la ley. De no ser así, se pasará a la fase de ejecución. El juicio oral en esencia constituye, desde mi punto de vista, la etapa primordial del proceso penal, por cuanto allí se debaten los testimonios y las pruebas de valor obtenidos en la etapa de investigación con el objetivo de esclarecer los hechos, y se desarrolla a través del interrogatorio de las partes involucradas, quienes podrán exponer de alguna manera sus razones y alegatos a su favor en defensa de sus intereses. En esta etapa se definen las cuestiones esenciales del proceso en sí y se asegura la validez de todos los principios procesales. Principios del proceso en el juicio oral. Cuando se habla de principios del proceso, se hace referencia a la oralidad, inmediación, publicidad, concentración, igualdad, celeridad, continuidad y contradicción. El principio de oralidad es la forma de comunicación directa entre las partes y el juez. Le garantiza igualmente al acusado el derecho de ser escuchado. Esto le permite en esencia entender el curso del proceso, permitiendo la controversia ante la presencia de testimonios y pruebas que facilitan los demás principios de garantía procesal. Esto está contemplado en el artículo 14 del Código Orgánico Procesal Penal. En cuanto a la inmediación, se refiere a la participación obligatoria del juez, que sirve como mediador a la intervención entre las partes, donde el juez no deberá delegar sus funciones a otra persona, así tal cual se contempla en el artículo 16 y 315 del COP. El principio de publicidad es la garantía de que el juicio oral se dé en forma pública, tal como lo refleja el artículo 15 del Código Orgánico Procesal Penal. En cuanto al principio de concentración y continuidad, implica la celebración del debate que comienza un día y que debe culminar ese mismo día. Y la continuidad se da cuando esto no sea posible, se dará en el menor tiempo posible. Esto está contemplado en el artículo 17, concatenado con el 318 del Código Orgánico Procesal Penal. En cuanto al principio de igualdad, se contempla en el artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal, donde el juez debe garantizar la igualdad para cada una de las partes, sin preferencia alguna. El principio de celeridad se refiere a la aplicación de una justicia expedita, que no debe contener dilaciones innecesarias. Esto es un derecho fundamental y debe constatarse o contarse como una obligación de actuar en un plazo razonable. El principio de contradicción es el que garantiza la posibilidad del debate luego del interrogatorio, a través de la promoción de pruebas, permitiendo la confrontación entre las partes, lo cual se contempla en el artículo 18 del COP. De allí se puede decir entonces que el juicio oral, como parte del sistema acusatorio, es una actuación procesal de carácter público que reconoce ampliamente el derecho a la defensa, de la cual se practican y aportan todas las pruebas que la Fiscalía, la defensa solicitaron, promoviendo el debate a fin de lograr esclarecer los hechos. De esta manera el juez, mediante la aplicación del derecho, resuelve la controversia a través de la sentencia.
Ahora les haré una breve reseña sobre la sustanciación del juicio. En este caso se entiende que las partes tienen la oportunidad de alegar lo que consideran pertinente para la defensa de sus derechos. En tal caso, el fiscal del Ministerio Público tiene como labor en esta etapa del proceso la de demostrar a través de su acusación todos los elementos que considere prudentes para lograr concluir la imputación completa del acusado. Mientras tanto, la defensa intentará desvirtuar los hechos a través de peticiones hechas al juez y así asumir el principio de contradicción del que ya se habló. El juicio oral presenta en resumidas cuentas las siguientes etapas. Se da una preparación del debate oral y público, se integra el tribunal y se reciben las pruebas complementarias. Posteriormente se da un desarrollo del debate que se da con la apertura a juicio, manifestando el delito de no audiencia y tramitando todas las incidencias que hubiera lugar. Se da la declaración de uno o varios acusados de acuerdo con sus facultades y en caso de verla se hará una nueva calificación jurídica. También se ampliarán se puede ampliar la acusación, se pueden dar a corrección de errores y recepción de nuevas pruebas. Se recibirá la declaración de expertos, testigos a través de interrogatorios. Habrá la proposición de medios de prueba que conlleven a la discusión final y el cierre del debate. De esta forma se convierte el juicio oral en la fase más garantista del proceso. En las láminas siguientes hablaremos un poco más en profundidad de este tema. Preparación del juicio. En caso de flagrancia, se convoca el debate oral y público en un periodo de no menor de 10 ni mayor de 15 días hábiles, donde una vez que se presenta la acusación, se seguirá como el procedimiento ordinario, es decir, se convoca el juicio oral y público y en un lapso no menor a 15 días ni mayor a 30 días hábiles, tal como se contempla en el artículo 273 del COP. En tal caso, el tribunal tiene la obligación de citar a todas las partes involucradas en el juicio. En este caso, fiscal del Ministerio Público, querellante si lo hubiera, abogado del querellante, la defensa, el acusado y la víctima. Además de citar a aquellas personas que por su participación pueden llegar a convertirse en prueba a través de la comparecencia de expertos y testigos. Todo ello admitido en la audiencia preliminar. Igualmente en la preparación deben ser promovidas las pruebas, los cuales en caso de flagrancia serán recibidas el día del juicio, ya que el juez no conoce, por supuesto, las pruebas que serán presentadas por el fiscal. Mientras que en el procedimiento ordinario, el juez tiene claro los medios de prueba presentados, así como la comparecencia de expertos y testigos. Igualmente, tanto la fiscalía como el imputado tendrán la oportunidad de presentar las pruebas complementarias, así como las pruebas anticipadas, que tendrán como parámetros lo siguiente. Las pruebas complementarias deben darse posteriormente a la audiencia de presentación, según sea el caso. Para ser admitidas por un juez, deben ser consideradas útiles, necesarias y pertinentes y legales. En los casos de las pruebas anticipadas o complementarias, las partes podrán ofrecerlas en el discurso de apertura, siendo la única oportunidad para ofrecerlas. Si en tal caso la prueba complementaria es ofrecida antes del desarrollo del debate, en forma escrita, la parte que la ofrezca deberá hacerlo igualmente en forma oral para dar oportunidad a la contraparte para contradecirla. Todo ello se encuentra contemplado en los artículos 325 y 326 del Código Orgánico Procesal Penal. Visto lo anterior, vamos a hablar ahora de la secuencia del juicio. Se inicia con la apertura del debate por parte del juez, lo cual se contempla en el artículo 325 del COP, donde el juez fijará audiencia en un lapso comprendido entre 10 y 15 días. Posterior a ello debe verificarse la presencia de las partes, como ya se dijo, víctima, fiscalía, defensa, imputado, expertos, testigos, etc. Para continuar con el discurso de apertura del fiscal, del querellante, si lo hay, y el discurso de apertura de la defensa. Luego de ello se debe imponer al acusado de sus derechos y garantías constitucionales.
Posterior a ello, se permite la declaración del acusado, que se dará después del discurso de apertura de las partes, donde él mismo puede abstenerse de hacerlo sin que ello afecte el proceso. Esto se contempla en el artículo 330 del COP. También el fiscal hablará y posteriormente el querellante en caso de que lo haya, y por último la defensa. Posterior a ello se dará la recepción de pruebas según lo contempla el artículo 336, donde el juez las recibe después de la declaración del acusado. Acto seguido, en la celebración del proceso, primero se declaran a los expertos propuestos por la fiscalía, los que hayan sido propuestos por el querellante si lo hay, y luego los de la defensa, en ese mismo orden. Después los funcionarios policiales, los testigos propuestos por las partes, para luego hacer la lectura y exhibición de las pruebas documentales, así como las audiovisuales, y finalmente se hará la exhibición de evidencias materiales. Todo ello contemplado en el artículo 337 y 338. El juez declara cerrada la recepción de pruebas, abriéndose el lapso para recibir conclusiones de las partes, con un discurso de cierre que comienza por el fiscal del Ministerio Público, luego el querellante si lo hubiera, y finalmente concluye con la defensa para luego dar la oportunidad a réplica. Esta oportunidad la va a tener cada una de las partes y que se hará en el mismo orden anterior, tal como se contempla en el artículo 343. Igualmente se permitirá la declaración, si así lo quieren, tanto de la víctima como del acusado. Luego de todo este proceso, el juez se retira a decidir para suministrar el veredicto final, donde de esta forma el juez resume lo acontecido durante el juicio, ofreciendo los fundamentos de hecho y de derecho, además de resolver las peticiones finales de las partes en todo su discurso de cierre. De esta manera se emite la sentencia de forma oral, tal como se contempla en el 344 del COP, donde debe hacerse esta sentencia debe hacerse el mismo día en que el juez deliberó. Finalmente, en un lapso no mayor de 10 días hábiles del pronunciamiento oral, en la sala se publicará la sentencia condenatoria o absolutoria. En caso de sentencia absolutoria, el juez ordenará libertad del absuelto y cesarán las medidas cautelares, además de la restricción de los objetos afectados en el proceso. Todo ello se hará desde el tribunal, tal como lo refiere el artículo 348. Por el contrario, cuando se da la condena según lo establecido en el 349, se fijarán penas y medidas de aseguramiento correspondientes, así como las obligaciones a cumplir por parte del condenado. Entre lo que se puede establecer, se puede dar la privación de libertad en delitos cuya penalidad exceda los 5 años. Finalmente, cumplidos todos los extremos legales, se pasará a la siguiente fase, conocida como fase de ejecución, que en resumen le da el cumplimiento práctico a las disposiciones contenidas en la sentencia definitivamente firme. Gracias.